Al recuerdo que allá por, creo que hace 2 años o 3, se creó un comité actuarial que precisamente en la Asamblea Legislativa se pudiese estudiar digamos, estas reformas que en algún momento se necesitan en el tema de pensiones. Pero hoy viene la Asamblea Legislativa y ese es un punto que le cuestionan algunos funcionarios del gobierno y especialmente el presidente Bukele, por decir de que lo han hecho de forma sin criterios técnicos, sino más bien políticos y electorales. Esta aprobación que se hizo de ese incremento de pasar de la pensión mínima de $200 a $300, ¿qué piensa al respecto usted? El presidente de la República no sabe de pensiones, no tiene expertos en pensiones y está hablando como él sabe hablar, solo por disparar odio. Definitivamente, la Asamblea Legislativa viene trabajando desde hace mucho tiempo en el tema de pensiones. Me decían a mí, mire, es que solo en los tiempos electoreros se dan los aumentos a las pensiones. Pues les digo yo, bueno, agradezcamos que en ese momento por lo menos se está tomando en cuenta, porque es una lucha, este aumento a las pensiones ha sido una lucha reivindicativa de muchos de los pensionados. Dentro de esos están los maestros jubilados con quienes tengo el placer de conversar muy seguido. Y ellos están felices. Pero el comité actuarial no sé si hizo esa propuesta o solamente nació de los diputados, porque en su momento la consultaba con algunos de otros partidos, algunos diputados, y me decían que había sido ya previamente a estudios que se habían hecho anteriormente, pero al final es del comité, entiendo que le dio vigencia a la misma Asamblea Legislativa para que de ahí surgieran propuestas. Por eso en algún momento pregunto, ¿qué tan consistente, qué tan técnicamente es? Sin duda alguna en el fondo es correcto, una pensión de $200 es irrisible hoy en este tiempo y creo que se lo merece y se merecen quizás más aquellos pensionados que tienen ese valor nominal, pero la pregunta es si técnicamente es respaldada o es una medida también de carácter electoral. Bueno, en este caso el aumento a la pensión es un estudio que se hace, debe de hacerse anualmente. Así lo dice la ley, así lo dice el reglamento de otros beneficios se llama, y esto quien lo tiene que estar haciendo es el Ministerio de Hacienda. Obviamente no lo ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda, sino que la Asamblea Legislativa tiene estudios, sendos estudios al respecto de hasta cuánto se pueden aumentar, qué porción. Por ejemplo, se está estudiando el tema de la revalorización. El estudio actuarial que se ha hecho desde la Asamblea Legislativa está también consensado y está también conversado con muchas asociaciones. Dentro de estas está la Asociación Nacional de Maestros Jubilados de El Salvador, quienes han propuesto esos aumentos. Yo creo que aquí la parte técnica debe pasar más a la parte, tenemos que hacer el análisis desde la parte social. Sí lo podemos mantener, no es un aumento grande el que se ha dado y el PDC como fracción presentó una propuesta al respecto de eso que va financiado. ¿De dónde se sacó? De las partidas en las cuales estaban sobrevaloradas, como por ejemplo el tema de consultorías, ¿verdad? Que decía el ministro en el Ministerio de Obras Públicas que se tenían que hacer. No estamos en momentos de hacer consultoría, estamos en el momento de ayudarle a la población salvadoreña. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Como PDC, llevando propuestas claras, insisto, una de esas, el tema de pensiones. Bueno, creo que recurrimos de manera muy directa, Zulén, al tema del presupuesto que también está en ese, digamos, discusión, en esa polémica de que algunos decretos serán de alguna manera ya advertidos por el presidente de ser vetados y algunos otros también ya ser sancionados. Sí, bueno, el presupuesto que presentó el Ejecutivo tuvo algunas características, como por ejemplo un aumento de más de $900 para el órgano ejecutivo y sus ministerios, pero un recorte significativo para instituciones que controlan los gastos públicos. Hablo de la Corte de Cuentas, hablo del Instituto de Acceso a la Información Pública, del Tribunal de Ética Gubernamental. Muy raro que a esas instituciones se les recortó el presupuesto para que no puedan trabajar. Pero los diputados, con todo y sus errores, me imagino, corrigieron algunos de esos errores. Por ejemplo, no se había asignado el 6% que por constitución le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que si lo ocupan bien o no lo ocupan bien, pues eso es otro programa.
pero constitucionalmente se le tiene que asignar el 100% de los ingresos. También otro tipo de modificaciones que hicieron fue precisamente en el tema de las pensiones, que ya lo mencionó Yanira, pero también le recortó a instituciones que uno no entiende realmente para qué sirven. Por ejemplo, se le recortó el 93% del presupuesto al organismo de inteligencia del Estado, a la inteligencia estatal, porque uno se pregunta, ¿y para qué se necesita tanto dinero para ese organismo? Bueno, algunos dicen que ese es el organismo que utiliza el gobierno para espiar opositores, pero bueno, se le redujo, también se para redujo. Para los troles, compañeras. Se redujo también el gasto en publicidad. Yo creo que en este momento de crisis económica, la publicidad es chocante. Ver ese gasto desmedido en publicidad es de verdad, cuando hay muchas familias que no tienen alimento en sus mesas, es chocante. También se redujo la compra de bienes y servicios de los militares, porque yo también comparto eso, que este país necesita menos balas y más educación. Y así hay algunas correcciones que fue haciendo. Se aumentó, por ejemplo, la asignación de dinero en concepto del FODES para las alcaldías, aparte de lo que no se le ha pagado este año a las alcaldías. Bueno, el Ejecutivo de una u otra manera pues trata de asfixiar a todo aquel que no le es favorecedor. Me imagino que el otro año, cuando ya Nuevas Ideas esté en alcaldías, pues no se va a dar el lujo de recortar este importante fondo. Y bueno, lo que sí faltó en ese presupuesto fue la declaración jurada del ministro de Hacienda. No entendemos por qué no firma él que esos ingresos son legales, hay dinero para poderlos cubrir. Entonces llama la atención que se niegue a firmar esa declaración jurada. Ok, voy a hacer una pausa comercial. Ambas son abogadas de la República. El embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Douglas Johnson, escribe un artículo en uno de los matutinos donde dice: hay que enfocar los esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, la corrupción y la impunidad, en una cooperación que refleje nuestro compromiso compartido con el respeto a los derechos humanos y la preeminencia de la ley. Dice: debemos fomentar más transparencia, más capacidad institucional y debemos fortalecer las instituciones democráticas. ¿Qué piensan al respecto? Totalmente de acuerdo con el embajador. Qué bueno que hoy sí estamos hablando el mismo idioma con él. Por supuesto que es vital la defensa de la democracia, de la república, de la institucionalidad. Palabras que son muy generales, muy globales, muy etéreas, pero que son pero tan importantes que todos y cada uno de los salvadoreños los conozcamos y sepamos que si en el país sigue habiendo esta confrontación política, bueno, nada menos veamos qué fue lo que pasó durante la pandemia. Siempre se